Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una discusión inesperada entre Burak Özçivit y su pareja ha causado un verdadero revuelo en el mundo del entretenimiento turco. Una confrontación cara a cara que terminó con una pregunta que retumba en todas partes: ¿me usaste, Burak? Todo comenzó una noche en Estambul, cuando Burak regresó a casa después de un largo día de rodaje. Su pareja lo esperaba con una cena especial, intentando recuperar la calma que parecía haberse perdido en los últimos días. Sin embargo, al ver el semblante distante del actor, la tensión fue inevitable. Según personas cercanas a la pareja, él evitaba mirarla directamente, revisando su teléfono una y otra vez, hasta que finalmente ella decidió romper el silencio. Burak, necesito saber la verdad, dijo con voz temblorosa. ¿Estuviste conmigo por amor o porque necesitabas a alguien a tu lado? El actor levantó la mirada, sorprendido. No digas eso, sabes que nunca te usaría. Pero ella no se detuvo. Entonces, ¿por qué siento que desde hace meses no estoy en tu corazón? Que tus palabras son frías, que tu mirada ya no busca la mía. Beni kuyan neme, Burak. Esa última frase, dicha en turco y con un nudo en la garganta, marcó el punto de quiebre. El silencio se apoderó de la habitación, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Fuentes cercanas aseguran que Burak intentó calmar la situación, pero sus palabras llegaron tarde. No fue mi intención hacerte daño. A veces, el trabajo, la presión, todo se vuelve demasiado. No, Burak, replicó ella con firmeza. El amor no se apaga por presión, se apaga cuando deja de ser real. Testigos afirman que Burak abandonó el lugar esa misma noche, dejando atrás una relación que parecía destinada al fracaso. Al día siguiente, el actor fue visto solo, caminando por las calles de Bebek, con una expresión que reflejaba una mezcla de tristeza y confusión. Algunos incluso aseguran que recibió una llamada inesperada mientras estaba en una cafetería. ¿Sería Tuba Büyüküstün? Los rumores no tardaron en aparecer, y las redes sociales estallaron en teorías sobre un posible reencuentro o una conversación pendiente entre ambos. A veces, las heridas viejas duelen más que las nuevas, habría dicho Burak a un amigo, según filtraciones en redes. Y tal vez esta vez, el dolor me hizo decir menos de lo que sentía. Mientras tanto, su expareja compartió una historia en su cuenta de Instagram que no pasó desapercibida, una imagen de un corazón roto con la frase «No todo lo que brilla es amor verdadero». Sus seguidores interpretaron el mensaje como una clara indirecta hacia el actor, lo que intensificó la polémica. Horas después del incidente, los medios comenzaron a especular sobre el verdadero motivo de la separación. Algunos afirmaban que la distancia emocional de Burak se debía a un nuevo proyecto que lo mantenía completamente absorbido. Otros, en cambio, insinuaban que había alguien más involucrado. Sin embargo, ninguna de las versiones fue confirmada oficialmente. Una fuente cercana al actor declaró: Burak está atravesando un momento de introspección. No quiere hablar, no quiere dar explicaciones. Solo necesita silencio. Esa frase bastó para que los fanáticos comenzaran a preocuparse. En los foros de seguidores, se multiplicaban los mensajes de apoyo y los comentarios que pedían respeto por su privacidad. Por su parte, ella, visiblemente afectada, fue vista días después saliendo del apartamento que compartían, con pocas pertenencias y sin hacer declaraciones. Una vecina comentó: la vi llorando en el ascensor. No era la misma mujer de antes. Parecía llevar el peso del mundo en los hombros. Mientras tanto, en el entorno profesional de Burak,
comenzaron a circular rumores sobre su comportamiento en el set. Algunos miembros del equipo aseguraron que el actor estaba más callado de lo habitual, distante, pero concentrado. Uno de sus compañeros comentó: "Se nota que algo le duele, pero intenta no mostrarlo. Es un profesional, pero los ojos no mienten". Las redes sociales se llenaron de teorías sobre una posible reconciliación. Varios usuarios notaron que Burak había comenzado a seguir nuevamente una cuenta que muchos asociaron con Tuba Büyüküstün, y eso fue suficiente para desatar una ola de especulaciones. Algunos fans escribieron: "¿Y si el destino los está uniendo otra vez?", mientras otros advertían: "No confundamos nostalgia con amor verdadero". En medio de todo el caos mediático, una entrevista vieja de Burak resurgió en Internet. En ella, el actor decía una frase que hoy cobra un nuevo significado: "El amor, cuando es real, no se grita, se demuestra en silencio". Muchos interpretaron esas palabras como una respuesta indirecta a la situación actual. Una semana después, Burak fue captado entrando a una pequeña librería en Nişantaşı. Testigos aseguran que permaneció allí por casi una hora, hojeando un libro de poesía turca. Al salir, un periodista se acercó y le preguntó directamente: "Burak, ¿hubo una traición?". El actor, visiblemente cansado, respondió con serenidad: "A veces el corazón no traiciona, simplemente se cansa de esperar". Esa declaración bastó para incendiar nuevamente las redes. En pocas horas, su nombre se convirtió en tendencia. Los fans debatían si se refería a su expareja o a un viejo amor que nunca cerró del todo. Por su parte, la mujer afectada decidió romper el silencio publicando un mensaje en sus historias: "El amor no se mendiga, se siente o no se siente". Sin mencionar nombres, sus palabras parecieron poner un punto final a una historia que, aunque corta, dejó huellas profundas. Pero como ocurre siempre en el mundo de las celebridades, nada parece terminar definitivamente. Días después, Burak fue visto en un evento benéfico en Estambul. Vestido de negro, con una sonrisa melancólica, se acercó a los periodistas y solo dijo: "A veces hay que perder algo para reencontrarse a uno mismo". Con esas palabras, dejó claro que está en una etapa de reflexión personal. Sin embargo, muchos siguen convencidos de que, tras ese aire de serenidad, se esconde un corazón que aún no ha cerrado un ciclo. El futuro dirá si este capítulo fue el fin de una historia o el comienzo de una nueva. No olviden dejarme sus comentarios. ¿Creen que Burak merece una segunda oportunidad? ¿O esta historia ya llegó a su fin? Suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video si también creen que el amor verdadero siempre merece una nueva oportunidad.